Experiencia al servicio de tu inmueble. Nicolás Dujovne, Nico querido, gracias por venir. Muy contento de estar acá, Carlos. Yo también. Gracias por la invitación. Bueno, te voy a pedir primero que sintéticamente nos caracterices en qué está la economía argentina. ¿De dónde venimos y hacia dónde podemos suponer que vamos? Bueno, me gustaría arrancar un poquitito desde atrás. Arranca el gobierno de Milei en medio de una situación macroeconómica muy difícil. Vamos a una corrección fiscal inédita, no solo en Argentina, sino el tamaño de la corrección fiscal que llevó adelante el gobierno durante el 2024 ranquea como entre las más agresivas por la potencia dentro de los programas de ajuste que conocemos. Logramos una baja en el gasto público de 39 puntos del PBI a 32. Argentina vuelve a financiar su presupuesto con impuestos por primera vez desde el año 2008. Salimos del financiamiento con deuda neta, reservas, emisión monetaria. La economía empieza a recuperarse. La inflación, producto de la menor emisión monetaria, comienza a bajar desde niveles de 200%. Empieza a bajar. Este año es probable que terminemos con una inflación de entre 26 y 28% probablemente, que es muy meritorio teniendo el punto de partida. Un poco más de lo que hubo en diciembre, solo en diciembre del 23. Así es. Ahora, en medio de todos esos avances fiscales, hoy estamos transitando un periodo de transición en lo monetario, diría, donde la política no ha sido tan clara como la política fiscal del gobierno. Si uno le pregunta a cualquiera, bueno, ¿cómo es la política fiscal del gobierno? Bueno, es básicamente, el gobierno tiene equilibrio y más o menos pase lo que pase, se las van a arreglar para compensar de alguna manera, sea algún desvío, para volver. Y sobre eso hay pocas dudas, ¿no? Más allá de cómo lo medimos, donde puede estar un poquito subestimado un pequeño déficit si uno computa por este tema de cómo se computan los intereses. Los intereses de la deuda en pesos. No es un tema preocupante, es un tema pequeño. Que estaría muy bien clarificarlo, porque al ser además un tema menor, creo que es muy bueno quitar la mitología que se puede armar alrededor de que es un problema grande. Es un tema de entre un punto y un punto y medio del PBI. Ahora, en materia monetaria, nosotros partimos de un presidente Milei que el año pasado, en la cena de la Fundación Libertad, nos explicaba que emitir dinero era un delito. Aún si se convalidaba un aumento en la demanda de dinero, nos mandaba a leer a un escritor suizo, Bagus, y decía, bueno... Sobre la desinflación. Decía, sí, claro, está mal convalidar inclusive aumentos en la demanda de dinero, porque si yo los convalido, estoy evitando una deflación que ocurriría, y la deflación es equivalente a la inflación, y no tenemos que tener ningún problema en una economía deflacionaria. Después pasamos a que, como no íbamos a emitir dinero, la remonetización de la economía iba a venir porque la gente iba a usar dólares. ¿Te acordás? Ya nos olvidamos de eso, pero hoy no está ocurriendo. Ahora... Bueno, Caputo insistió mucho en eso. Bueno, pero esa era la base conceptual que nos transmitía el presidente, que es importante realmente, escuchar la palabra del presidente. Ahora, cuando uno entra al sitio web del Banco Central, datos, o sea, no procesado por nadie, sino dato puro, y se fija cuánto es la base monetaria, y bueno, va a encontrar que todos los días el Banco Central publica un archivo en Excel, para los que lo miramos todos los días, se llama Serie C, y la base monetaria está en 42.000 millones de pesos. ¿Qué es la base monetaria? Bueno, la base monetaria es el circulante de pesos que hay en la economía más los depósitos de los bancos en el Banco Central. Es el dinero de alto poder, es el dinero básico. Sobre eso, luego cuando los bancos prestan, se crea agregados monetarios más amplios. Pero esa base monetaria, si nos guiáramos por las palabras del presidente, bueno, probablemente tendría que estar en 10.000 millones de pesos como estaba en diciembre
de 2023 y está en 42.000 millones de pesos. Se ha expandido varias veces. Cuadruplicado. Sí, y es lo normal, porque en ese momento, casi entrando en una hiper, la demanda de dinero había caído tanto que no había pesos casi circulando en la economía porque la gente se los sacaba de encima. El año pasado el Banco Central compró muchos pesos, contrario a la mitología popular de que el Banco Central no compraba. Sí, compraba, lo que pasa es que luego los tenía que utilizar para pagar deuda. Y esencialmente por eso, también porque el Banco Central le transfirió utilidades al Tesoro el 25 de abril de este año, o sea, emitió dinero fiscal, digamos también, una novedad heterodoxa, pragmática, que rompe también la pureza del discurso austríaco. Pero entonces la política es mucho más pragmática y menos basada en reglas de lo que surgiría de las definiciones más tajantes del presidente, y es un poco menos clara que la política fiscal. Ahora, cuando se firme el acuerdo con el fondo y se fijan las bandas, bueno, daba la sensación de que estábamos empezando a darle más claridad a la política monetaria, que el peso iba a flotar libremente dentro de esas bandas. Ahora, en la medida en que nos empezamos a acercar a las elecciones, primero, además, se suponía que en un momento de mucha euforia financiera, que como la que ocurrió a la salida del cepo, el Banco Central iba a empezar a comprar reservas, y no lo hizo, desaprovechó un momento muy interesante de mucho optimismo. Podría haber implementado un régimen diario de subastas donde dijera, yo compro 15 millones de dólares por día, independientemente del tipo de cambio, o sea, a precio de mercado yo quiero acumular 15 millones de dólares por día. Eso hubiera dado una señal fantástica de que el Banco Central podía generar reservas dentro del programa, no porque privaticé una empresa o porque emití un bono a tenedores del exterior, que digamos que también es válido, por supuesto, pero mucho más potente es la señal de que el central hubiera empezado a acumular reservas simplemente como resultado del programa que se ponía en marcha. Y eso hubiera sido muy bueno también para el con un criterio que genera previsibilidad. Así es. Y así lo hace, por ejemplo, el Banco de Chile. Acaba de anunciar un programa de compra de reservas mediante subastas diarias. ¿Eso es algo parecido a lo que le pedía el fondo? Eso es algo cuando el fondo enfatizaba que había que mejorar las reservas. Eso es algo parecido a lo que le pedía el fondo. Empezamos evitando eso porque el gobierno quería que el tipo de cambio se aprecie más para que la inflación baje más rápido. Y luego, digamos, en medio de la negociación con el fondo para que se apruebe el siguiente desembolso, el gobierno también empezó a comprar reservas más caras, ¿no? Y no en un esquema previsible de subastas, sino de manera más discrecional. Y también el gobierno, aún habiendo fijado bandas que hoy, por ejemplo, el techo está cerca de 1.460 pesos, pesos más, pesos menos, da la sensación de que en realidad trabaja con una banda mucho más finita como objetivo interno, porque cuando el tipo de cambio se acercó a los 1.300 pesos viniendo de los 1.200, empezó a subir las tasas y a subir las tasas y a subir las tasas. ¿Qué significa la suba de tasas? Bueno, siempre hay un arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. Para un inversor que quiere tener instrumentos en pesos de la Argentina, digamos, si el tipo de cambio está depreciado, pide menos tasa porque hay potencialmente una apreciación de la moneda por delante que lo cubre de eventuales pérdidas con la moneda. Si el tipo de cambio se percibe que está muy justito o apreciado, los inversores requieren tasas de interés muy, muy altas para compensar una eventual depreciación de la moneda. Esto, que es algo básico de la teoría económica, digamos, es lo que hoy vemos que está regulando el accionar del gobierno. El gobierno básicamente plantea que estamos en un esquema de flotación libre, pero la sensación es que el gobierno está muy interesado en que en realidad en un objetivo inflacionario previo a las elecciones, donde la inflación no debería superar el 2% mensual,
para eso utiliza una herramienta que en el corto plazo tiene una gran influencia sobre la tasa de inflación, que es el tipo de cambio, y para eso utiliza tasas de interés muy, muy, muy elevadas. ¿Eso qué consecuencias hoy tiene? la Argentina está con tasas de interés reales en las últimas licitaciones cercanas al 25% real, ¿no? Porque si pensamos que la inflación en el año va a estar entre 25 y 30% y hemos llegado a tener licitaciones de tasas cercanas al 55-60, bueno, eso nos da tasas de interés reales de 25%, un poco más. Son tasas muy, muy altas que lo que están haciendo es generar un parate en el crédito al sector privado. El crédito a las familias ya desde hace 2 meses no crece, cae, y había sido uno de los grandes motores de la recuperación económica durante este año. ¿Vos pensás que los salarios reales, los salarios ajustados por inflación, en lo que va del año, vienen con un buen crecimiento interanual, porque la base de partida del año pasado era muy mala? Ahora, cuando uno mira dónde están los salarios hoy, en junio, julio, comparado con enero, bueno, el recorrido no ha sido muy expansivo. Buena parte de la expansión en el consumo vino de la mano de la expansión en el crédito. Y dentro de los salarios igual yo te haría una salvedad. El empleo privado formal no vio un incremento muy grande en los salarios, primero porque los salarios del sector público están muy bajos, de hecho están 25% por debajo que previo al gobierno de Milei, los salarios públicos. Y sí, lo que se está recuperando fuerte en los últimos meses son los salarios informales, que son más difíciles de medir. Bueno, hay varias hipótesis, ¿no? Pero da la sensación de que en esta economía muy heterogénea, hay muchas heterogeneidades en esta economía, que las podemos comentar, y que llevan a que haya percepciones muy diferentes, según a quien le pregunta. Claro. Bueno, primero, la recuperación del ingreso está muy concentrada en los deciles de ingreso más bajos. ¿Por qué? Porque hubo un refuerzo muy grande en los programas sociales. Segundo, porque la desinflación beneficia mucho más a los sectores que se protegen mucho menos de la inflación. Entonces, a la gente que estudia la encuesta permanente de hogares, lo que nos dice es el ingreso se ha recuperado muy fuerte en los deciles 3 y 4, los 30-40% más pobres, y el 10%, 20% más rico. La clase media está más afectada por la suba en el precio de los servicios públicos y del transporte, porque hay muchos sectores en los que trabaja la clase media que están afectados por la apertura de la economía. Entonces hay mucha heterogeneidad. Pero volviendo al tema inicial, la recuperación del crédito había jugado un rol muy importante en la expansión de la economía en la primera parte del año. Todo lo que los bancos estaban bajando de exposición al sector público en sus carteras, lo estaban prestando al sector privado. Ahora que están de vuelta incrementando la exposición al sector público o manteniéndola, debieron cortar los préstamos al sector privado. Ahora, esto es algo transitorio. O sea, está claro que tenemos una elección en septiembre en la provincia de Buenos Aires y una en octubre. Yo lo que creo es que post-octubre vamos a ir a un esquema un poco más basado en reglas, donde el gobierno se va a permitir flotar con más libertad, porque le va a tener un poco menos de miedo a una eventual inflación de corto plazo. Me parece que vamos a ir a un régimen de subastas diarias para acumular reservas, porque ahí hay lo que mencionabas recién. Hay una notita al pie en el último staff report el de la última revisión del fondo. Me parece que eso está acordado con el gobierno, puede cambiar, pero creo que hay un acuerdo para ir hacia ello. Me da la sensación... ¿Eso qué significa para el que está mirando el dólar? Bueno, no necesariamente implica que el tipo de cambio se va a depreciar, porque van a pasar muchas cosas en los próximos 2 meses. Primero, es cierto, si el gobierno deja que el tipo de cambio flote más libremente y aparte deja que las tasas de interés sean más bajas, uno diría, bueno, eventualmente el tipo de cambio se puede depreciar. Pero otro de los determinantes del tipo de cambio es el riesgo país. Y el riesgo país
probablemente pueda tener un desempeño bastante positivo si al gobierno le va bien en las elecciones. ¿Qué es que le va bien? Que le vaya bien al gobierno, en mi opinión, es que le vaya mal a el kirchnerismo. O sea, el factor anómalo, yo diría, y que genera una tensión y un factor de riesgo de largo plazo para la economía son las políticas que implementa el kirchnerismo, que ya las conocemos, nos mienten con las estadísticas, vamos al default, control de capitales, nos peleamos con el mundo, nuestro aliado se vuelve Irán y Venezuela, y eso no es un ambiente muy estimulante para el desarrollo del sector privado, que es el que se supone que va a generar prosperidad a través de un aumento de la productividad de la economía. Entonces, si el kirchnerismo es una elección peor que la de 2023 y se confirma que es un fenómeno político en recesión, y las fuerzas políticas que van del centro hacia la derecha aumentan su participación en el Congreso y eso hace avisorar que vamos a poder avanzar en algunas reformas que son importantes para la economía, como la reforma laboral o tributaria o previsional. Bueno, sin duda eso. Ahora, puesto en números, bueno, creo que es que haya una diferencia razonable en el voto entre las fuerzas que representa el kirchnerismo y con independencia de que el peronismo gane la provincia de Buenos Aires. Vos estás hablando del país en general. Yo creo que la elección de la provincia de Buenos Aires va a ser muy difícil de leer, la de septiembre, y además, digamos, primero porque además el presentismo va a ser muy bajo, suponemos que el presentismo va a aumentar en octubre, creo que es una elección que, así como la de la Ciudad de Buenos Aires en mayo, no despierta mucho interés en el votante. Entonces tampoco creo que una elección mediocre en septiembre por parte del oficialismo determine, digamos, que se pongan en marcha mecanismos de inestabilidad en la economía. Digamos, los mercados van a poder analizar con bastante profundidad y detalle qué implica esa elección para la elección de octubre, y mi sensación es que lo que genere esa elección, salvo que haya una sorpresa muy grande, bueno, va a ser bastante distinto que de lo que vamos a ver en octubre, ¿no? Y eso los mercados lo pueden ver. ¿Se puede salir de una inercia inflacionaria sin inevitablemente caer en una recesión? Deteriorar el empleo, cierre de empresas, digamos, destrucción del tejido productivo. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de destrucción del tejido productivo, en realidad, digamos, este año la economía está creciendo 5%. Tal vez crezca 4,5% después de este apretón monetario. Pero la economía está creciendo, lo que es una gran heterogeneidad. Describila la heterogeneidad. Es un año donde, si uno mira... ¿A qué te referís con la heterogeneidad? Bueno, cuando uno mira la demanda, digamos, uno puede mirar una identidad contable en la economía. Los bienes y servicios que se ofrecen son lo que se produce localmente, el PBI, más lo que importo. Y del lado de la demanda, ¿cómo se asigna esos bienes y servicios que se ofertan? Bueno, o se consume, o se invierte, o se exporta. Cuando uno mira los números de la primera parte del año, la demanda viene creciendo mucho más rápida que el Producto Bruto Interno. Uno mira el primer trimestre y la demanda crece al 13% y el PBI al 5,8%. ¿Eso quiere decir que importamos? Las importaciones crecían al 40% y en el primer trimestre alcanzan el punto más alto medido en cantidades del ciclo de la historia contemporánea argentina. ¿Cómo? En el primer trimestre las importaciones en cantidades fueron las más elevadas de los últimos 20 años de la Argentina. Entonces, veníamos de una gran represión en materia importadora con, digamos, prohibiciones, IRAs, tipos de cambios múltiples. Entonces también hay un efecto de recuperación de cosas que no se estuvieron importando, por supuesto. Pero entonces está claro que buena parte de esta mejora en la demanda no fue abastecido con producción interna. Eso es una parte. Y luego, cuando uno desmenuza los sectores económicos, bueno, a los sectores más competitivos que exportan, bueno, les hemos eliminado un impuesto, porque el tipo de cambio múltiple era un impuesto adicional, además de las retenciones.
están mejor. Ahora, los sectores menos competitivos, de productividad más baja, que compiten con las importaciones, que antes estaban prohibidas y ahora están permitidas, bueno, esos sectores hoy están achicando empleo. Entonces, aun cuando estamos en una recuperación, vos le podés preguntar a un empresario de un sector y te dice me está yendo bárbaro y otro te va a decir me está yendo muy mal. La economía en su conjunto se está expandiendo. Y la gran pregunta acá es si esta expansión es sostenible, ¿no? Porque si la Argentina crece el año que viene, aunque sea un 2% amarrete, o 2,5%, y yo te lo firmaría acá, haría bilardismo, bueno, sería la primera vez desde el año 2011 que la Argentina crece 2 años seguidos. Eso es algo insólito en el mundo. Un país que estuvo haciendo un serrucho, tratando de salir de la trampa que dejó el kirchnerismo en términos de exceso gasto público, que nos dejó en una situación muy vulnerables en términos macroeconómicos. Ahora, si la Argentina se percibe que puede empezar a crecer, primero tasas más bajas, hasta que aumente la productividad de la economía, hagamos la reforma laboral, saquemos los impuestos distorsivos, ¿cuántos proyectos se vuelven en la Argentina mucho más, se vuelven rentables que antes no lo eran porque la economía era un serrucho? Si podemos proyectar para adelante que, digamos, hay un montón de actividades que crecen al 2, 2,5 o al 3%, es un giro copernicano y realmente va a generar un aumento de la inversión muy grande. Entonces, ¿estamos en condiciones de que eso ocurra? Bueno, en mi opinión, es muy probable que sí. Porque es cierto, hay que hacerle ajustes a la política monetaria, hay que hacerla más previsible, hay que animarse a flotar, tenemos que ir a tasas de interés reales más bajas. El gobierno tiene que preocuparse un poquito menos por la inflación del mes que viene y pensar en un proceso desinflacionario sostenible en el tiempo, y eso implica acumular reservas. Pero con orden macroeconómico, la Argentina tiene un montón de sectores listos para desarrollarse, hay mucha inversión mirando. Creo que especialmente en los sectores muy capital intensivos, en minería, donde los proyectos son realmente cada uno de entre 3, 7 mil, 10 mil o 15 mil millones de dólares, realmente esos proyectos se van a desarrollar en su mayoría si en el 2027 es elegido nuevamente un gobierno procapitalista, pero hay mucha inversión vinculada al mercado local más chica, de las pymes, que si internalizamos que la economía puede crecer 2-3% por año, bueno, es otro país, es otro país. Y yo creo que, digamos, es cierto, tal vez haya que, digamos, aguantar que el tipo de cambio ajuste algo, que la inflación no baje al ritmo que espera el presidente, pero si este año terminamos en 27, 28 y el año que viene podemos bajar a 18 y al año siguiente a 12, vamos a haber hecho el camino que hizo Perú, que hizo Brasil, que hizo Uruguay, que no fueron una inflación de 3% en el año 3, no lo hicieron, pero lograron programas sostenibles. Muchas gracias, Nico. Placer, muchas gracias. Clarísimo, gracias. Vamos a